Estamos junto a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, para conversar. Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Prime. Gracias. Entre otras cosas, de esta marcha que viene este jueves, en 2 días más, la primera pregunta, ¿por qué la marcha? En concreto, ¿qué están pidiendo o contra qué están previniendo de que pase qué cosa? Yo diría que más que prevenirnos es una marcha en un sentido positivo, a favor de avanzar en las reformas, en este caso más particular, que tiene que ver con lo laboral, pero también con aquellas reformas transformadoras que se han propuesto y que pareciera que generan demasiado ruido en la atención pública, pero yo diría que principalmente en algunos sectores, y esperamos que en el marco del debate de la reforma laboral no tengamos que enfrentar un clima de nerviosismo extremo que no se corresponde con un debate, yo diría, más bien objetivo y responsable de una temática comprometida, una temática que todos sabían que íbamos a iniciar o que íbamos a abordar en este semestre, dado el acuerdo del salario mínimo, y por lo tanto, donde si bien hay que hacerse cargo de una realidad que está viviendo el país en el ciclo económico de crecimiento lento, eso yo creo que la peor señal que le podríamos dar al país es que en ese marco nos paralizamos todo, aquí no ocurre nada y no se avanza ninguna reforma. Pero es entonces para apoyar las reformas del gobierno o porque ustedes, o para advertir al gobierno que ustedes como trabajadores no van a aguantar que se bajen las reformas o se las disminuya la importancia. Mira, yo creo que las señales que nosotros hemos recibido por parte del Ejecutivo han sido de ratificar los tiempos y plazos con los que se habían comprometido. Por lo tanto, sin duda que tiene una voz de alerta, pero también matizada por los anuncios que ha hecho el Ejecutivo en estos días. Pero sin duda que el mayor peligro acá, más allá del Ejecutivo, es que producto de este clima que se quiere generar, finalmente, más que el tiempo en que se presente la reforma, sea la intensidad de esta reforma la que se pretenda disminuir. Y en eso nosotros estamos, obviamente, que llamando la atención. Acá no solo basta con que se cumpla el plazo, sino también el énfasis de la reforma sobre fortalecimiento sindical y negociación colectiva. Como presidenta de la CUT, ¿qué tiene que reprocharle a este gobierno en materia sindical? ¿Qué ha hecho mal este gobierno en materia sindical hasta ahora? Yo diría que, más que reprochar lo que son 5 meses de gobierno, probablemente una herencia de un gobierno de la concertación que no aprovechó un buen momento en décadas anteriores para poder haber realizado estas reformas que hoy día son parte del andamiaje que ha permitido que se profundice de manera tan, yo diría, descarada, desproporcionada, la desigualdad. Probablemente esa es la mayor crítica que uno podría hacer. Los anteriores a este gobierno no tienen nada que Lo que pasa es que en materia de debate laboral, aquí efectivamente no solo uno puede medir a los gobiernos respecto de las voluntades, sino que también de las estrategias que uno ha logrado construir. Yo creo que gran parte del mérito que hoy día, a 7 meses de llegado a este gobierno, vamos a iniciar un debate de reforma laboral en los temas más profundos que no se habían debatido en materia de fortalecimiento sindical. Yo diría que es un mérito compartido, es un mérito que tiene que ver con la responsabilidad de un ejecutivo que cumple su compromiso, pero principalmente de una central que ha logrado poner este tapete en toda su dimensión. Yo creo que no habíamos enfrentado un tiempo como este, y ahí uno no podría decir que es solo un factor el determinante. Ha sido probablemente nuestra acción la más determinante, porque recuerdan ustedes que esto es parte de una estrategia que se comenzó a gestar antes del inicio del debate de las campañas presidenciales, que estuvo marcada por el paro del 11 de julio, que por lo tanto ha tenido una consecución que nos ha permitido decir a nosotros hoy día estamos avanzando en un debate que es un debate además necesario para los trabajadores y para Chile entero, si queremos superar la desigualdad. Ahora, cuando usted habla de intensidad, la intensidad con la cual usted salió respaldando también, no solo estas reformas, sino, por ejemplo, el reciente plan de reactivación anunciado por la presidenta Bachelet, a muchos les merece reparos, entre otros Arturo Martínez en su minuto, y dicen que usted se ve demasiado cercana al gobierno, demasiado complaciente con el gobierno, y cuando además no se ve ninguna crítica a este gobierno, ¿usted no teme que eso finalmente le resta autonomía? ¿Estar tan alineada con el gobierno desde la CUT? Claro, es que yo tengo la impresión de que uno no puede medir la autonomía respecto de una forma estética. Uno mide la autonomía respecto de los objetivos que la organización se ha planteado. Y lo que nosotros hemos hecho es avanzar en lo que la Central Unitaria de Trabajadores definió. La Central Unitaria definió una plataforma de 3 puntos: nueva institucionalidad laboral, el debate de un nuevo sistema de pensiones, el debate de reforma tributaria, y esos puntos se han ido avanzando. Por lo tanto, si a uno tuvieran que evaluarlo, y es parte de lo que nosotros hacemos, nuestros consejos directivos nacionales ampliados, evaluamos las estrategias que hemos ido construyendo para llegar hasta este punto de debate,
uno lo que ve es que efectivamente hemos logrado avanzar en reformas que hasta ahora no se habían puesto en el debate. Por ejemplo, cuando hablamos de fortalecimiento sindical y negociación colectiva, hablar hoy día con la naturalidad con la que podemos hablar de tener derecho a huelga efectivo y terminar con el reemplazo era algo que hace 5 años estaba vetado en el debate. Y respecto, por ejemplo, de este plan de reactivación que usted apoyó con tanto entusiasmo, algunos se preguntan si tiene sentido ocupar plata de la reforma tributaria para financiar este plan de reactivación, cuando sabemos que el objetivo principal de la reforma tributaria es la educación y que la plata no alcanza para todo lo que hay que hacer en educación, que siempre se nos dice que los recursos son escasos. Entonces, sacar plata de la reforma tributaria para este plan de reactivación. Nosotros lo que señalamos en el marco de esa invitación que nos hizo el Ejecutivo, primero es que aquí no solamente se está hablando de un área, se está hablando de diversas áreas que se van a ver afectadas. Hay algo que, por ejemplo, no se ha señalado públicamente, que para nosotros es una tremenda relevancia en el mundo del agro, por ejemplo. No solo hay un impacto en materia hídrica, sino que también respecto a condonación de deuda a la agricultura familiar campesina, que son sectores muchas veces invisibles en el mercado, pero que también son muy significativos pensando en lo que viene, en la temporada de cosecha, es decir, si uno mira en la globalidad, esto tiene que ver, y nosotros lo señalamos así, con la responsabilidad del Ejecutivo de hacerse cargo de un debate que muchos quisieran hacer vinculante al debate de reforma laboral y que a nosotros nos parece que no corresponde. Una cosa es decir, mira, estamos en un proceso de crecimiento lento y por lo tanto todos los actores tenemos que ser contribuyentes. Acá esto de suponer que los únicos que pueden hablar en materia de desaceleración de esto es el Ejecutivo o los privados es un error. ¿Le preocupa? Es un error porque, perdón Daniel, porque acá cuando hablamos de desaceleración, los primeros impactados siempre somos nosotros, somos los trabajadores. Por lo tanto, malamente podríamos ser ajenos a este debate. Y por eso saludamos que el gobierno esté tomando medidas para que hoy día el crecimiento lento no impacte a quienes somos los siempre más golpeados, que son los trabajadores a partir del desempleo. Y eso son medidas concretas. Y eso, a mi entender, ayuda y da un punto de calma y tranquilidad para que el debate laboral no se pretenda hacer vinculante a este debate de desaceleración, sino que más bien lo entendamos cada uno en la dimensión que corresponde. Usted dice que se están tomando medidas, pero lo cierto es que se han distribuido cerca de 90.000 empleos desde marzo hasta ahora. Algunas cifras dicen incluso que más. ¿No tiene ninguna responsabilidad el gobierno en el hecho de que la cantidad de empleos, lejos de aumentar como había ocurrido en los últimos años, ahora esté disminuyendo? Yo creo que eso habría que preguntárselo a la ministra del Trabajo, que es la que corresponde, dar cuenta de eso. Nosotros entendemos esto como un fenómeno un poquitito más complejo solo que los gobiernos. Esto tiene que ver también con creación de empleo precario. Si nos fijamos en los datos, nosotros esto lo discutimos con el gobierno anterior, lo hemos seguido reafirmando en este tiempo, nosotros no podemos seguir viviendo a costa del subsidio de empleos básicos, precarios, tercerizados. El crecimiento del empleo en los momentos de mayor alza se estaba dando en sectores por cuenta propia. Estamos hablando de trabajos que no siempre, no estoy diciendo en todos los casos, pero que no siempre cuentan con grados de formalidad plena y por lo tanto de protección. Lo mismo, efectivamente. Y esa tendencia no es una tendencia exclusiva de un gobierno. Por eso yo digo, cuando aquí se quiere evaluar la situación de un gobierno, hay que preguntarle al gobierno cómo lo quiere enfrentar. Nosotros hacemos la mirada de más largo plazo. Por eso somos una central unitaria, pero por eso ejemplo, tenemos una mirada, Bárbara, que es de proyecto país, pero que tiene que ver con elementos que son más estructurales. Usted ha sido muy dura en decir, por ejemplo, que en el gobierno anterior se habían creado empleos, pero empleos precarios. Pero cuando vemos las cifras ahora, no solamente hay menos empleo, sino que además el poco empleo que se está produciendo es básicamente empleo por cuenta propia. Efectivamente es la misma tendencia y no podría ser distinto mientras aquí el crecimiento se sostenga sobre la base de la precariedad laboral. Si el problema es un problema estructural, por eso digo... Da la sensación que usted antes denunciaba que era culpa del gobierno de Sebastián Piñera que fueran empleos precarios y ahora, cuando siguen siendo precarios, da la sensación de que usted no le pone la responsabilidad al gobierno, entonces mira, que no mide con la misma vara al gobierno de Sebastián Piñera. Yo tengo la impresión de que hay que tener cuidado para que seamos más objetivos en los análisis. Lo que nosotros decíamos con claridad, y no lo hemos dejado de decir, es que aquí no se puede hablar de pleno empleo sobre la base de la precariedad y conformarse con 1 millón de empleos, aunque esos empleos sean empleos de hambre, aunque a costa de esos empleos ningún trabajador pueda salir de la pobreza. Eso lo dijimos antes y lo estamos diciendo hoy día. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco más cuidadoso con los juicios respecto del rol de la central. Hemos sido claros en señalar los puntos y en eso hemos sido criteriosos. Aquí no nos pidan a nosotros que hagamos el juego del aplauso fácil, pídanos a nosotros que seamos responsables. Y responsablemente hemos dicho, aquí hay condiciones estructurales que no permiten que se enfrente la realidad de un empleo decente bajo la lógica de la precariedad actual, y gran parte de ese problema tiene que ver con las condiciones de los trabajadores que no pueden negociar,
que no pueden, por ejemplo, tener sindicatos fuertes que no solamente hablen de salario, que no solamente hablen de estabilidad, sino que también de condiciones de seguridad en el trabajo, que puedan hablar de enfermedades profesionales, que puedan hablar de otras materias como capacitación, donde hoy día no se habla con los trabajadores. Entonces, el problema con los gobiernos tendrán que evaluarlo los que los tengan que evaluar. El gobierno anterior hace su crítica, este gobierno se defenderá. Nosotros estamos haciendo la pega que nos compete. Si eso se malentiende, no es responsabilidad de la CUT. Nosotros lo que estamos haciendo es enfrentar el debate laboral con toda la profundidad que requiere, derrotar la desigualdad. Por eso, la marcha del 4, que está convocada a partir de las, voy a pasar el aviso, a partir de las 11 de la mañana, en Plaza Italia, desde Plaza Italia para marchar por la vereda sur, tiene énfasis. El movimiento sindical está a disposición no de un gobierno, sino de las grandes transformaciones para Chile. Y por eso queremos una reforma profunda en materia laboral para equiparar las condiciones. Gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos con más.